Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Sea Dios muy glorificado en mi boca, en la tuya, y en toda lengua, en toda nación y tribu. Qué alegría poder ser un siervo de Dios y un canal de bendición para tu vida. Yo creo mucho en la providencia del Padre. Creo que Dios es soberano y creo que nosotros los cristianos andamos en obras preparadas desde la eternidad para que nosotros en estos días, en el tiempo y en el espacio, caminemos. Así que creo que Dios ha permitido que tú estés ahí a través del medio que sea, la radio, la televisión, el internet. Dios ha permitido que lleguemos a ti con este mensaje para edificarte. Así que te doy la bienvenida en el nombre de Jesús y en el nombre de esta congregación, y te digo que eres muy bienvenido a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Amados, estamos estudiando el libro de Esther por mandato del Espíritu Santo. Y vamos a leer en el capítulo 4 del libro de Esther, los versos 1 y 2. Dice así: Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. Pues, amados, Dios nos ha dado una revelación, una manera de ilustrar su propósito en estos días. Y ha tomado el libro de Esther y nos ha ordenado que estudiemos con ustedes este libro. Ya creo que este es el tercer mensaje que hemos estudiado, hemos expuesto delante de ustedes para edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Yo quiero que así como hemos visto a Esther como un tipo de la iglesia, veamos a Mardoqueo como un tipo de lo que es un ministro, lo que es un padre. Y vamos a ver algo muy revelador aquí. No solamente para destacar a este hombre, sino para que veamos en el perfil de este hombre, en la foto de este hombre, en el espejo de la vida de este hombre, una ilustración de lo que debe ser un ministro de Dios en estos días para la iglesia y para el propósito del Señor. Venga conmigo al capítulo 2 y entremos en tema. Capítulo 2 del libro de Esther. Ya ustedes saben que el capítulo 2 habla del certamen de belleza que hizo el rey por consejo de sus consejeros, de que eligiera una doncella como reina, y buscaron doncellas de todas las provincias del reino. Y dice en forma, aquí introduce a Esther en el versículo, dice aquí el 5, había en Susa, residencia real, un varón judío, estoy leyendo el 2:5, cuyo nombre era como Mardoqueo, hijo de Jair. ¿Saben qué significa Mardoqueo? Significa pequeño. ¿Qué significa? Pequeño. Hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Parece
que era familia de Saúl. Tristemente, porque el papá de Saúl era Cis y era del linaje de Benjamín. Eso parece, no hay mucha aclaración. Posiblemente había algunos que llamaban igual Cis, igual que el padre de Saúl, entonces no es así, pero puede ser. Versículo 6, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados por Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, diga, entonces era su primo, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como su hija. ¿Cómo la adoptó? Como su hija. Era su prima. Y los primos son hermanos. Por eso se llaman en castellano, somos primos hermanos. Los ministros somos ovejas de Dios. Diga, los ministros somos ovejas de Dios. Me gusta lo que Dios dice de David. Dice que Dios tomó a David de la manada, de entre sus ovejas. Quiere decir que David era pastor de ovejas, cuidaba las ovejas. En el sentido espiritual era una oveja de Dios. Y Dios lo tomó de entre las ovejas y lo puso como príncipe de su pueblo. Así hizo con Radamés Fernández. Yo a los 16 años me convertí y era una ovejita del Señor. Pero como me tenía apartado para este propósito, me tomó de entre sus ovejas. Así que yo soy una oveja. El que sea pastor no significa que no soy una oveja. Yo soy una oveja. Los cuido a ustedes con mis hermanos, con siervos en el ministerio, pero a la vez soy una ovejita y me tomó. Yo soy hermano de ustedes y ustedes son mis hermanos. ¿Por qué? Porque somos hijos del mismo Padre y somos hermanos del mismo hermano mayor, Jesucristo. Y Dios nos tomó de entre la familia y nos puso como padres de la casa, porque el Padre está allá arriba. Él es el Padre de todos. Nosotros tomamos el manto del Padre y el manto del hermano mayor, Cristo Jesús. Y Jesús nos dijo, ¿cómo me envió el Padre? Yo los envío. Y eso es lo que es un ministro, alguien tomado de entre las ovejas, que también es una oveja, que Dios los santifica y los aparta a los ministros. ¿Para qué? Para que sean padres en la casa y cuiden a las ovejitas del Señor. Pablo dijo, yo por 3 años y medio no he cesado de noche y de día de dar a ustedes todo el consejo de Dios. Pero ahora ustedes no verán más mi rostro. Yo me voy de aquí, nunca más voy a volver. Pero Dios ha puesto aquí padres, ancianos, pastores, para que cuiden esta grey. Yo fui padre para esta iglesia de Éfeso. Ya yo no vuelvo más a pasar por acá. El Espíritu me dijo que no vuelvo más. Yo por 3 años y medio fui el padre, diría padre fundador de esta congregación. Pero ahora Dios ha elegido otros padres y yo me voy, dice Pablo. Pero yo los llevo a ustedes al tribunal de Dios, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Yo con lágrimas he amonestado a cada uno, casa por casa. No he andado detrás de codicia, ni el oro ni la plata de ninguno de ustedes he codiciado. Para lo que ha sido necesario, estas manos me han sido suficientes a mí. Ahora yo me tengo que ir. Y yo voy a encomendar a Esther a ustedes. ¡Qué solemnidad! ¡Ay de aquellos que anhelan obispado en la iglesia! Buena obra desean. Pero con la honra del manto, porque no hay nada en la tierra después de la salvación más honroso que ser un ministro de Dios. No hay nada en la tierra. Después de ser salvo en Cristo Jesús, lo más honroso en la tierra es ser un ministro de Cristo. Es ser llamado entre las ovejas para ser un príncipe en el pueblo de Dios.
Nadie toma para sí la honra, sino aquel que fue llamado como lo fue Aarón. Pero qué responsabilidad. Tristemente hoy el ministerio apela a los que son llamados solamente por el honor de estar acá. Mira, está la cámara de televisión, qué hermoso. El pastor Fernández, el que habla por televisión. Pero yo para hablar por televisión me hubiera convertido en un payaso. Y tengo un programa de televisión. Creo que como comediante me hubiera ido bien. Creo que tengo el don. Puedo tener un programa de televisión y salir por televisión. ¿Cuántas personas salen por televisión? También por la radio. Creo que fluyo en la radio. Pudiera ser un buen bromista en la radio también. Yo cuando estoy en la radio me transformo, me fluye el asunto. Hubiera sido un buen locutor. ¿O no? ¿O no? ¿Quiere que te lo demuestre? Cuando sintonices Radio Azul, déjala un poco más. Esta es la voz de los Estados Unidos de América, transmitiendo desde Argentina hasta España. Pues, si quiero ser alguien de la farándula, no tengo que ser ministro. Si quiero ser rico, me dedico a ser un empresario. El ministerio no es para hacerse rico ni para hacerse famoso. Es para servir al Señor. Amén. 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 El que anda buscando riqueza, que la busque en la empresa. El que anda buscando fama, que la busque en la farándula. El que anda buscando agradar a Dios, que reciba la honra de ser llamado. Porque hay algo que la gente se olvida y que Dios siempre me lo recuerda, que un día compareceremos ante el tribunal de Cristo a dar cuenta de nuestra mayordomía. Y allí sí es verdad que no hay manera de excusarse y todos esos argumentos que tenemos nosotros para eludir la responsabilidad. El que tome el manto de la honra ministerial tiene que asumir la responsabilidad de que su trabajo es agradar a Dios y servir a Dios y cuidar el propósito. Y el propósito de Dios es la iglesia. Pedro traicionó a Jesús 3 veces. Lo negó 3 veces. Cuando el Señor se le aparece después de la resurrección, 3 veces le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Porque él dijo: aunque todos estos te negaren, yo, Pedro, jamás. Y como tenía tanta confianza que se comparó con sus hermanos: aunque todos estos te dejaren, Pedrito, yo jamás. Cuenta con mi lealtad. Y antes que el gallo cantase 3 veces, Pedro cantó como 4. 3 traiciones. El gallo Pedro cantó 3 veces en la madrugada. Voy a decir: ¿qué quiere aquí? ¡No te conozco! Pero el Señor se le aparece a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Quería reiterar el compromiso, el pacto de amor. Y las 3 veces le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. En otras palabras, a mí ya me fallaste. A mis ovejas, por favor, lo que no me diste a mí, dáselo a mis ovejas. En otras palabras, Pedro, te doy la oportunidad de reivindicarte conmigo, de vindicarte conmigo. Y convierte la traición en verdadero amor, cuidando aquello que para mí es lo más importante en la tierra, donde está mi vida, porque la vida del Calvario está ahora en ti y en mí. La vida de la tumba vacía está ahora en ti y en mí.
Y el que cuida a la iglesia ama a Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y los ministros somos padres espirituales. La paternidad es una revelación en el Nuevo Testamento. Jesús nos reveló al Padre. Él no presentó a Dios tanto como el omnipotente, el Señor. Él lo presentó como el Padre. Y Pablo dice a los corintios: ustedes puede ser que tengan, aunque ustedes tengan 10,000 años, solamente tienen un Padre, y ese soy yo, porque yo los engendré en Cristo. 10,000 años. ¿Saben ustedes lo que es un ayo? La palabra ayo en griego es la palabra paidagogos. De ahí viene la palabra pedagogo o pedagogía, que son los maestros de los niños. Porque un paidagogos, un ayo, era un esclavo maestro que tenía dos funciones. Había ayos que su trabajo era tomar el niño por la mano y llevarlo al maestro. Por eso que Pablo dice que la ley es un ayo para llevarnos a Cristo, porque la ley es un esclavo que toma al pueblo de Dios y lo lleva al maestro, que es Cristo. Eso es un ayo. Pero el ayo también a veces el ayo era un esclavo que era intelectual y servía de maestro al niño. En la iglesia hoy hay muchos instructores, porque un ayo es un instructor de niños. Y tristemente hoy el enfoque que se le da al ministerio es ser instructores. Todo el mundo quiere pasar por un discipulado o pasar por un instituto o por un seminario para recibir instrucción, para ser maestros de la palabra de Dios. Y yo no estoy diciendo que un ministro no es un instructor, porque una de las cualidades es de un ministro que sea apto para enseñar y debe ser capacitado para enseñar la palabra. Pero hay una diferencia entre enseñar letras, ser un instructor, o enseñar espíritu, que es enseñar vida. Entonces ahí entran los padres. Los instructores dan información acerca de Dios. Los padres enseñan con su vida quién es el Padre Dios. En este tiempo de la restauración de todas las cosas, el Señor está llevando a la iglesia la paternidad espiritual. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento Eliseo llamaba a Elías Padre mío, Padre mío. Era común llamar padres a los profetas, a los ministros de Dios. Pablo usó mucho la paternidad. Se llamó padre para Timoteo, para Tito, para los demás. Así ellos, esa era su credencial, la manera que se presentaban como padres para la iglesia. De hecho, a los primeros ministros, todavía la iglesia les llama los padres de la iglesia, que fueron aquellos apóstoles, profetas y hombres de Dios que echaron el fundamento. Y Dios me reveló a mí, tomando esa palabra de Pablo, de que aunque ustedes tengan 10,000 años, solamente tienen un padre, que soy yo. Y Dios me dijo que en la iglesia, por cada 10,000 instructores hay un padre. ¿Qué promedio? Dios me reveló a mí en ese texto y me dijo: mi siervo Radamés, esta palabra es así. En la iglesia hay por cada padre 10,000 instructores. Ahora, usted puede desear ser padre.
aún proponerse ser padre, inclusive usar métodos para llegar a ser padre, hasta clonar si quiere. Pero nadie es padre si Dios no lo hace padre. Pero los ministros somos padres. Los padres engendran. Pablo decía, yo los engendré a ustedes en Cristo. A los Gálatas cuando se apartaron, dice Pablo, ¿será necesario que yo vuelva a tener dolores de parto otra vez? ¿Tengo yo que parirlos de nuevo a ustedes ya que ustedes se han apartado? Y Pablo, me gusta, me viene aquí la ilustración que dice Pablo, yo a ustedes los he desposado con un solo esposo. En otras palabras, ustedes saben que un padre cría un hijo y después ahí se lo casa. Dice Pablo, yo a ustedes lo desposé con un solo esposo, o sea, Cristo. Y yo temo que como la serpiente engañó a Eva con su sutileza, ustedes se han apartado de la simpleza y de la sencillez de Cristo. Me gusta, lo desposé con un solo marido, Cristo. Eso es un padre. Engendra en el evangelio. Cría en el evangelio. Guía en el evangelio. Y después casa en el evangelio. La iglesia hay que casarla con Cristo, porque no tiene otro marido. Es como hacía el amigo del esposo en la antigüedad. En la cultura hebrea, el amigo del esposo preparaba todo. Se hacía el pacto matrimonial. Eso es lo que pasó con José y María. Ellos hicieron el compromiso legal. Porque era la costumbre hebrea. Hacían el compromiso legal. El esposo se iba a preparar un lugar para la esposa. Y después venía y ahí se hacía. Ahí venía al encuentro, la tomaba y la llevaba al lugar donde iban a vivir. Por eso Jesús dijo, yo me voy y voy a preparar lugar para vosotros. Y cuando me fuera y preparar lugar, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el esposo hablando. El Espíritu Santo vino como el amigo del esposo a preparar el camino, a llevarnos a toda verdad, a recordarnos el pacto con el esposo. Los ministros somos instrumentos del Espíritu Santo como hijos del Padre. Como lo que hemos alcanzado misericordia. Somos primos hermanos, iguales en cuanto a la salvación, creyentes, ovejas. Pero fuimos tomados entre las ovejas, diríamos como hermanos mayores, como padres, para cuidar a la Esther de Dios, cuidar la reina. Y este Mardoqueo, que su nombre significa pequeño. ¿Qué es un ministro? Alguien pequeño, pero que la honra de Dios lo hace grande. Lo que engrandece a un hombre de Dios no es su elocuencia, no son sus dones, no es su fama, no es su prestigio. Lo que engrandece a un hombre de Dios es que este hombre de Dios viva para Dios, represente dignamente a Dios y cumple el propósito de Dios. Y este Mardoqueo representa aquí lo que es un profeta de Dios. Diga conmigo, profeta de Dios. Lo que es un ministro de Dios y lo que es un padre. Aquí dice que él adoptó a Esther. Me gusta la palabra adoptar. Me gusta la palabra adoptar. Porque como eran iguales, él representa bien lo que es un ministro. Porque en realidad, aunque Pablo decía yo los engendré, pero en realidad quien engendra es Dios.
Él dice, él usa, yo los engendré a través de la predicación. Pero en realidad el que engendra es el Padre que está allá arriba. Me gusta la palabra adoptar mejor. Porque somos primos, somos iguales, nacimos del mismo vientre. Pero yo como hermano mayor te adopto. Y ahora yo voy a ser tu padre por adopción. Y eso es lo que somos los ministros. Padres por adopción. Diga conmigo. Padres por adopción. Aunque nosotros, cuando nosotros entendemos lo que es la paternidad, nosotros experimentamos cosas que no experimentábamos antes. Yo te puedo contar experiencias que viví con algunos de ustedes cuando Dios comenzó a revelarnos la paternidad aquí y también en la ciudad, con algunos hijos que Dios me dio en la ciudad. Yo comencé a sentir cosas que no se sienten ni siquiera con los hijos naturales. Yo entendí lo que Jesús dijo: mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Yo no me atrevería a decir un hijo natural a mí, que yo no siento por ellos lo que siento por los hijos espirituales, porque es una relación distinta totalmente. Claro, yo la casa cuando lo vaya a hacer el testamento se la voy a dejar a mis 2 hijos naturales, porque es una ley natural, ¿no? Me odiarán y me aborrecerán y los voy a acomplejar toda la vida. A ellos y a los nietos se les dejo la herencia natural a los hijos espirituales. Pero en cuanto al amor no se puede comparar. El amor espiritual excede como del cielo a la tierra al amor natural. Es algo que uno no puede. Literalmente llegó un momento con hijos que Dios me los reveló que eran hijos, saltándome el vientre cuando los veía. Es algo que excede. Ojalá yo tener tiempo para contar testimonios de cómo Dios me reveló que algunos de ustedes eran hijos míos, porque fue por revelación y fue sintiendo dolores de parto, sintiendo algo poderosísimo, y yo me confundí, decía: Dios mío, ¿qué es esto? Yo no lo entiendo, hasta que Dios me reveló. Muchas veces no se lo pone al padre, se lo pone al hijo, y el hijo siente esa... Yo me identifico contigo, es que hay algo, porque eso es espiritual. Y ahí nadie se puede meter, porque eso lo diseñó Dios. Hay gente que anda tirando mando por ahí: tú eres mi padre, tú eres mi hijo, porque quieren tener muchos hijos para decir: yo tengo hijos en toda parte. No, yo quiero tener hijos que Dios me dé, no hijos que yo no engendré o que yo no adopté, porque Dios me dijo que los adoptara. Naturalmente los pastores somos padres de todos ustedes son hijos, pero Dios nos da un sentir, algo espiritual sobre una persona, para que lo cuidemos de una manera especial, porque tiene un propósito. Esto va a ser un asunto de privilegio y relación. No, porque hay un propósito. Donde hay paternidad hay un propósito. Cuídame a de una manera especial, porque tengo un propósito con esa persona. Así, mire, mis hermanos, cuando yo termine de estudiar el libro de Esther, les voy a hablar a ustedes de datos que Dios me reveló. El libro de Esther es el libro de la provisión de Dios. Déjame decirte que Dios en el libro de Esther escondió su nombre, pero no escondió su presencia. El libro de Esther no menciona a Dios, él ocultó su nombre, pero nunca estaba más presente con su pueblo que en el libro de Esther. Y aquí hay una revelación de que un ministro adopta por el Espíritu Santo a la Esther de Dios, a la iglesia. Los profetas son padres espirituales. Yo no puedo explicar jamás con palabras lo que yo siento por la iglesia de Cristo. Yo no lo puedo decir con palabras. Yo no me atrevo a decir públicamente lo que Dios me ha revelado acerca de la iglesia. Porque si yo diría públicamente, crearía prejuicios y muchos no entenderían. Pero yo no veo la iglesia como la ve la gente. Yo no veo la iglesia como la gente ve la iglesia. Yo no veo la iglesia como bautista, metodista, católico. Si yo le digo a ustedes que Dios tiene un pueblo en Roma, ustedes me van a apedrear.
Pero Dios tiene un pueblo en Roma. ¿Saben ustedes por qué yo sé que Dios tiene un pueblo en Roma? Porque Dios le escribió una carta a la iglesia de Roma. Y esa carta es profética. Porque en los primeros capítulos habla de la idolatría. Y le revela dónde iba a estar proféticamente a su desvío. Cambiaron el uso de Dios para adorar a Dios a través de imágenes. Pablo, Romanos 1, 2 y hasta el 3. Y después, desde ahí en adelante hasta el final habla de la justificación por la fe. Y la iglesia de Roma se apartó para irse a la justificación por las obras. ¿No hay profecía y propósito en eso? Claro que sí. Así que deje su prejuicio religioso, porque la iglesia son los engendrados por la fe en la sangre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Por eso el hombre de Dios, el profeta de Dios como Mardoqueo está ahí para cuidar. Usted va a ver a Mardoqueo cuidando. Por ejemplo, después que dice que la adoptó, miren ustedes lo que dice en el versículo 11. Dice aquí, el versículo 10, dice en el 2:10, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. ¿Por qué? Porque Mardoqueo la estaba cuidando. Mardoqueo sabía que había un prejuicio grande contra los judíos. Y dijo, si ella habla y dice su linaje, se van a prejuiciar y no van a ver la gracia que va a haber en ella y se daña el propósito. Para eso estamos los profetas de Dios, para decirle a la iglesia, cuidado con eso. No es tiempo de hablar todavía. Cállate la boca. Ahí estaba el padre guiando. Cuídate de decir tu linaje. Esther no le estaba diciendo, avergüénzate de lo que eres. No, le estaba diciendo, Esther, todavía no es tiempo de decirlo. Pero cuando se presentó al rey, ¿qué le dijo ella? Yo también soy hebrea. Y lo que yo te vengo a pedir a ti es que hay un decreto en contra mía y en contra de mi pueblo. Y ahí dijo, yo soy judía y ese es mi padre Mardoqueo. Pero cuando llegó el momento de hablar, no era tiempo de hablar. ¿Por qué? Porque el profeta, el padre, el ministro le dio una instrucción. Porque Mardoqueo era el padre y el padre se sobreentiende que sea más entendido que el hijo. Por eso el padre puede guiar al hijo porque ha pasado por las diferentes etapas antes que el hijo. Cuando usted tenga que hablarle a un hijo adolescente, dígale, hijo, ¿tú sabes por qué yo soy tu padre? Porque yo pasé primero por tu edad, para ahora poder guiarte, hijo. Yo sé las desorientaciones y cómo se piensa a esa edad, porque yo pasé por esa edad. Mardoqueo no solamente estaba cuidando a Esther, estaba cuidando el propósito con Esther. Cuidando a la iglesia, tú estás cuidando el propósito de Dios. Cuando no entendemos, cuando no somos padres, vemos la iglesia como un medio para alcanzar nuestros fines mezquinos y egoístas. Hay ministros que ven la iglesia como su mercado. Así como los carteles tienen su territorio. Dice, este es mi territorio. No le manden ofrenda a ningún ministerio, todo para mí. Y ven a la iglesia. Un viaje a Israel, le cobro $500 de más. Si van 200 son tanto para mi bolsillo. Escribo el libro, se lo vendo y saco. Y así lo ven a la iglesia. Y si la tengo grande, me invitan a los congresos, me invitan internacionalmente hablando. Y a través de ese número grande de gente, yo puedo hacer un gran nombre. Pero hay un día donde los ministros tendremos que dar cuenta. Pablo decía que él vivía como aquel que iba a dar cuenta.
Por eso Dios nos reveló a nosotros acá a no hacer ningún negocio con los hermanos. Hubo personas en el pasado que han venido a mí a decirme: mira, yo vendo joyas. Si tú me permites ir a la iglesia y vender joyas, yo te doy 1% a ti, le doy 1% a la tesorería de la iglesia y todos ganamos. Y yo le decía: si no fuera porque tú no sabes lo que dices, yo te dijera cuál es el camino hasta el infierno. Pero como tú no sabes lo que estás diciendo, te equivocaste. Te equivocaste. La iglesia que yo cuido no es un mercado ni mío ni de nadie. Hay gente que me ha propuesto: pastor, si usted, hubo tiempo, hay compañías de teléfono que están compitiendo con AT&T, que si usted toma la iglesia y todo el mundo toma esa compañía, le dan 1% a usted y a la iglesia. Aumente los fondos de la iglesia. Y yo le decía: hombre de Dios, huye de esas cosas. Sigue la justicia, la fe, el amor. No. Porque Dios desde Moisés le dijo a los jueces de Israel: no vendan la justicia, no se vayan ni a favor del pobre ni del rico. No sean explotadores, pero tampoco sean como Robin Hood. No se vayan a favor de los pobres. La justicia es para todos, ricos y pobres. No vendan la justicia de Dios por cohecho, porque Jehová es juez de toda la tierra. La iglesia no es para negociar. Dios le dijo al faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva. El faraón quería retener a Israel para hacer ladrillos, para hacer pirámides, para hacer sarcófagos, para hacer infraestructuras. Y el Señor dice: deja ir a mi pueblo para que me haga sacrificios, para que me sirva a mí, no a ti. Y todo aquel que use la Ester de Dios para lograr un propósito personal, vive Jehová y vive mi alma, que un día esa persona tendrá que verse cara a cara con aquel que le encomendó a su novia y a su esposo, a su desposada. La iglesia no es para sacar provecho, sino para Dios. La honra de un ministro es que Dios, del mismo animal que se sacrificaba, ya sea por el pecado, por gratitud, hay una parte del animal, la espaldilla derecha, que se le daba al sacerdote para ir a su casa a comérselo con su familia. ¿Saben ustedes qué significa? Si usted entiende lo que es una ofrenda, donde está el amor, donde está la fe, donde está la expresión, porque una ofrenda es una expresión de amor a Dios, y Dios toma de eso mismo que es tan sagrado, y lo comparte con su ministro, porque él es una ofrenda. Un ministro es una ofrenda santificada para Dios, trabaja en la ofrenda para Dios y come de la ofrenda de Dios. Lo instituyó Dios. Esa es nuestra honra. Yo no quiero más nada que no sea lo que Dios instituyó para mí. En el único lugar que cobran los impuestos 20 veces es en la iglesia. Imagínense que el alcalde me llame a mí y me diga: pues, ¿sabe qué? Vamos a hacer una carretera en el Bronx, y yo quiero que tú des un 10% más de tu salario. Pero a mí me cobran mis impuestos federales, estatales, de la ciudad, pago el peaje, me cobran impuestos por la casa, y además también para arreglar la calle me van a cobrar. Administren bien su dinero, lo que da el pueblo, para que después no tengan que estar subiendo los impuestos. En la iglesia no. Te cobran ofrenda por el pecado, ofrenda por oblación, ofrenda para el predicador, ofrenda para todo. Cuando aquí alguien viene a predicar, nosotros lo bendecimos.
¿De dónde sale? De lo que ustedes dieron. ¿Por qué? Porque ese siervo vino enviado por Dios a traer alimento a la casa. ¿Y de dónde sale el alimento? De los diezmos y las ofrendas. Eso lo instituyó Dios. ¿Por qué hay que cobrarle a ustedes de más? ¿Por qué hay que sacar provecho de ustedes? Yo estoy hablando de dinero, pero a veces vienen las personas y le queremos conducir a donde yo estoy. Vive Jehová. Jehová sabe aquí. Cuidado con la motivación. Porque cuando una gente viene frente a ti como ministro a pedirte un consejo, no lo lleves a lo que te conviene. Si la persona dice, Dios me está diciendo que vaya a Florida, no comiences a hacerle manipulación para que se quede en Hebrón para tener un miembro más en tu iglesia. Dile, seguro que Dios te está hablando. Hay gente que se ha ofendido conmigo. Pastor, usted no me quiere. Me despidió sin decirme nada. Y digo yo, tú no me dijiste a mí que Dios te dijo que te fuera. Y yo, ¿qué te dije yo? ¿Estás segura que Dios te dijo? Pastor, seguro, me dio sueños, revelaciones. Pues te bendigo y vete. Pero pastor, yo pensaba que usted iba a decir que no, que usted iba a rehusar. Digo, pero tú eres de Dios, no eres mía o mío, no. Tú eres de Dios. Y si Dios te está diciendo que la vaya a Florida, un propósito allá, yo te quiero la bendición y vete con Dios. Cuidado en el consejo con la manipulación para llevar a mis hijos a lo que yo quiero. Porque tú lo cuidas, pero no son tuyos, no son propiedad tuya, fueron redimidos y son libertos de Cristo. Ese es un padre verdadero. Posiblemente tiene el sueño que el hijo sea médico. Pero Dios mío, si él no quiere ser médico, no lo fuerce. Déjalo que sea lo que sea. Es su vida. Ya tú viviste la tuya. Le quiere manipular hasta con quién se va a casar, qué va a estudiar. No es una propiedad privada. Herencia de Jehová son los hijos. Y algo precioso el fruto del vientre. Hay que guiarlos al propósito, no a ti ni a mí. No sacar provecho de la lana, ni de la leche de las ovejas. El pecado de los sacerdotes, hijos de Elí, no era pecado tomar la parte de la ofrenda que le pertenecía. Lo que era pecado es que sacarlo a la fuerza. Dice que obligaban a la gente a darle la parte de ellos primero, antes que la de Dios. Terrible. Y dice que era pecado no pequeño delante de Dios. Dios nos mandó a cuidar a las ovejas, a apacentarlas, a pensar en su bienestar. Las discipulamos para que le sirvan al Señor. Las discipulamos para guiarlos. A ver qué es lo que te favorece, hijo. Qué es lo que Dios quiere para tu vida. No pensando en sacar un provecho. Ay, ya Dios me lo puso en la mano. Le voy a aconsejar para que haga esto, aquello, para que acepta conmigo, así tal cosa. Así lo mantengo dentro de mi jurisdicción. Cuidado, ay, santo. Ay, santo. Miren ustedes, aquí. ¿Dónde estaba este Mardoqueo? Cuidando a Esther. Dice versículo 20. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación. No había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo cuando él la educaba. Pero miren el 19. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Pero antes estaba sentado en la casa de las mujeres. Que yo no sé qué hacía, cómo no lo sacaban de allí. Eso de verdad. De verdad. Me llama la atención. Dice,
el 11, y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Subraya ese cómo ahí bien grande. ¿Dónde estaba Mardoqueo? Allí, mis hermanos, en el patio de la casa de las mujeres. Mis hermanos, miren, esto yo no lo entiendo, de verdad no lo entiendo, porque en aquellos días, ustedes no saben el celo que tenía el rey por esas mujeres. Era el honor del rey que estaba en juego en esas mujeres. Ay de una mujer que le fuera infiel a un rey en aquellos días, porque moría antes de hacerlo. Y este Mardoqueo estaba en la puerta de las mujeres. No sé, quizás se vestió de mujer. Es de la única manera que yo entiendo que en esos días se acercaba a alguien a donde estaban las mujeres del rey. Pero ese padre sabía que esa niña era inocente. Y dice, esta es mi hija. Y hay un propósito. Y yo voy hasta aquí. Yo no sé dónde estaba. Pero él andaba sabiendo de su bienestar. Cómo estaba y cómo la trataban. Diga, eso es un padre. No la tiró ahí en el palacio. No. Ahí estaba, ahí en el patio de las mujeres. Yo no sé si vestido con una mujer así. Simulaba que era una doña de aquellos días. Quizás se ponía el velo ahí para que no supieran que estaba Mardoqueo mirando ahí preguntando. Óyeme, ¿y esa niña llamada Esther, cómo me la están tratando? No sé lo que hacía él. Porque la verdad, hermanos, sinceramente, yo conociendo un poquito de la historia, miren, ni a 1 kilómetro se acercaba a alguien donde estaba en el harén del rey. Ni a 1 kilómetro. Un hombre, mire, los eunucos que cuidaban a las mujeres tenían que ser castrados para que ni siquiera le pasara el mal pensamiento. Así era, mis hermanos. Sin embargo, ahí, no, estoy hablando en serio, eran castrados para cuidar a las mujeres del rey. Es así. Así era. Era para el rey asegurarse que no hay nada mal hecho aquí. No, de verdad. Entonces, mis hermanos, ustedes se ríen, pero los ministros cuando se acercan a la iglesia deben ser castrados también. Interprétalo espiritualmente. Porque el que tiene la esposa, dijo Juan el Bautista, es el esposo. Y el esposo es Cristo. Y usted la está cuidando para Cristo, no para usted, para Cristo. Pero ahí estaba Mardoqueo el padre, preguntando cómo la tratan. Diga, el padre se preocupa por el bienestar de sus hijos. Tome la tarea. ¿Cómo te va, hijo? ¿Cómo te matemáticas? ¿Cómo está el asunto? ¿Cuánto sacaste ahí? Déjame ver, ¿cuánto sacaste? A ver. Mira, con sabiduría. No como el que está controlando. Con sabiduría, ¿no? Sabiduría. Saber tu bienestar, hijo. Tener confianza para preguntar cómo te... No solamente preguntarle a él, porque el niño va a hacer lo que le dé la gana. A la maestra, ¿cómo está siendo mi hijo? Eso es lo natural, en lo espiritual también. La Biblia habla de velar por el cuidado de las ovejas, por el bienestar de las ovejas. Eso es un padre. Pues hablamos de Mardoqueo. Vamos a seguir hablando de Mardoqueo. Pero miren lo que dice el versículo 20. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Escúchenme, mis hermanos. Ya aquí ella era reina. Diga, era reina. En los versículos anteriores dice que el rey encontró gracia delante del rey. Hasta dice el versículo 18 que Dios hizo el banquete y llamó el banquete de Esther. Ya era reina. Sin embargo, seguía la instrucción.
tal como la seguía cuando estaba en la casa de Mardoqueo. Qué linda relación. Había tan linda relación, y de eso es lo que queremos hablar. La relación entre los pastores y las ovejas, entre los padres espirituales y las ovejas. Y hemos hablado de los pastores y usted ha estado ahí. Wow, sí, golpea, Señor, así sea, aleluya, dale goles. No, aquí no estamos para darle a nadie, sino para revelar la voluntad de Dios para los ministros y su responsabilidad para que tiemblen ante el propósito de Dios, como el profeta temblaba frente a la palabra revelada de Dios. Ahora voy a hablar a las ovejas, porque a la gente exige que los padres sean buenos padres, pero aunque los padres siempre tienen que ser buenos padres, aunque los hijos no sean buenos hijos, es más fácil ser un buen padre cuando el hijo contribuye y el hijo es un buen hijo. Eso es estar bajo autoridad. Los padres son autoridades espirituales. Usted puede ser que no esté de acuerdo, pero no argumente. Calle. Diga, Pablo dice a Timoteo: considera lo que te digo y que Dios te dé entendimiento. Sin violar conciencia. Considera lo que te digo, que Dios te dé entendimiento. Hay gente que no quiere dar un consejo. Wow, no, que no, que sí, que te. Tranquilo, ya déjate, cálmate, déjate hablar. Por lo menos escucha lo que te voy a decir. Dios quiere que nosotros como iglesia seamos como Esther. Ustedes van a ver al final de este libro cómo el buen espíritu contribuye a que se cumpla el plan de Dios. El buen espíritu de Mardoqueo, el buen espíritu de Esther al someterse, facilitó. Fíjense que Esther estaba ajena, pero cuando Mardoqueo le dijo: ¿tú crees que te vas a salvar en el palacio? Si el decreto contra todos los judíos, el decreto va a llegar a la corte y te va a alcanzar a ti porque tú eres judía. Y déjame decirte que respiro y liberación va a llegar para salvar al pueblo de Dios. Pero quién sabe si para esta hora te llamó Dios al reino. No es quién sabe, es que es así. ¿Saben ustedes por qué Mardoqueo no dijo Dios sabe? Porque Dios decidió ocultarse en el libro de Esther. Y saben ustedes que hay un misterio. Es el único libro de la Biblia que no menciona a Dios. Y yo aprendo mucho cuando no se menciona a Dios. Porque cuando los padres querían saber si los hijos obedecían, se escondían en la casa. Y decían, yo le di una instrucción, a ver si es verdad que voy a ir a la escuela hoy. Déjame ver si es obediente. Dios en este mensaje se oculta para mirar a ver cuáles son los Mardoqueos, ministros obedientes, y cuál es la iglesia Esther que se somete al consejo de Dios. En este tiempo, escúchame, tomando el libro de Esther como base para profetizar, te voy a decir que antes que llegue el fin, el justo vivirá por la fe. Déjame decirte que Dios se va a ocultar de la iglesia y vamos a tener que depender de cada palabra que salió de la boca de Dios. Se necesita corazón para servir a Dios. Vamos a orar. No hay tiempo que perder. Hay un montón de decretos contra el pueblo de Dios. Y Dios hace un llamado a sus ministros para que sean llamas de fuego. La apatía, la indiferencia, es una traición a Cristo en estos días. El espíritu de la profecía habla y te dice,
Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos, es tiempo de despertar. Dios habla a los ministros de Dios que vean en Mardoqueo un ejemplo de lo que el Espíritu está pidiendo de ellos, que sean hombres comprometidos, que sean padres para la iglesia, que tengan una buena relación con la iglesia, que adopten a la iglesia como una hija, como el amigo del esposo para cuidarla, que sepan velar por el bienestar de la iglesia, por conducirla, por revelar el propósito, por provocarla, para llevar a la iglesia a despertar, para que la iglesia se percate de la causa de su elección, el propósito de recibir tanta gracia de Dios. Hay un llamado de Dios a sus ministros, hay un llamado de Dios a la iglesia que está en las naciones. Es tiempo de que trabajemos juntos, que la iglesia se someta a los profetas, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a los siervos, los profetas. No toquéis a mis ungidos, dijo Dios, ni hagáis daño a mis profetas. Es tiempo que hay una buena relación, una relación, en el caso de Mardoqueo, de los ministros que cuiden a la iglesia, que velen por ella, que les sean de ejemplo y de testimonio. Y Dios demanda a la Esther, a la iglesia, que se someta a Dios a través del mensaje de los profetas. Y sigamos la instrucción de Dios. Y hagamos un llamado al pueblo de Dios a ayunar, a buscar el rostro de Dios. Porque hay que revocar todo decreto que amenaza el propósito de Dios. Para esta hora, Dios te llamó al reino. Levántate, porque la hora ha llegado. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.